Estás escuchando La Logia de los Alcohólatras, un podcast que puedes disfrutar solo o en las rocas. Soy Pablo Antonio García, un apasionado consumidor de las bebidas alcohólicas, y te invito a ti a que me acompañes a descubrir todos los secretos de estas bebidas de la mano de expertos y grandes amigos. Una producción de Perenne Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Logia de los Alcohólatras. Soy Pablo Antonio García, les doy la bienvenida y qué gusto que estén acompañándome en un episodio más. Antes de comenzar, queridos amigos, quiero invitarles a que chequen nuestro blog gastronómico www.fecunda.com.mx y también en YouTube Fecunda MX, donde podrán encontrar mucho contenido igual de alimentos y bebidas. Y también los invito a que visiten la página web de este podcast, es www.estudioperenne.com.mx. Repito, estudioperenne.com.mx. Ahí van a poder encontrar muchos más podcasts, contenido variado, de entretenimiento y pues bueno, estoy seguro que les va a encantar. Muy bien, muchísimas gracias por escuchar este episodio, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar de una de las bebidas más antiguas de nuestro país, México, por supuesto. Una de las bebidas alcohólicas que marcó Mesoamérica, que le dio estructura a muchos mitos y que al mismo tiempo perdura en nuestros días con un peligro inminente de extinción, ya que pues a muchas personas ya no les agrada como antes. Ya pocas personas son las consumidoras oficiales y no se encuentran en las grandes capitales, se encuentran en el interior de la República, escondido. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Su Majestad el pulque. Fíjense que yo hace unos días, más bien hace unos meses, tuve que salir a Puebla de trabajo. Visité a un gran amigo mío que está allá, Bonfilio, te mando un abrazo muy grande. Y ahí probé un pulque bastante bueno la verdad. Y estuvo rondando en mi cabeza la idea de hacer un podcast de pulque, porque la verdad es que a mí sí me gusta desde hace muchos años. Lo probé por primera vez en la prepa, justamente en las pulquerías de Tacubaya. Y ya cuando estaba estudiando en una escuela de servicio que se llama Servir Bien, muchas veces con mis compañeros y amigos, grandes amigos, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos, que veo sus carreras y me da muchísimo orgullo, abrazo a todos. Los viernes o los jueves, saliendo de la escuela, cuando no trabajábamos, porque yo en esa época trabajaba en el JW Marriott Santa Fe, y algunos otros trabajaban en algunos otros restaurantes, en el Bajío, a veces en banquetes, etc. Pero cuando podíamos reunirnos íbamos a una pulquería muy famosa aquí en la Ciudad de México que se llama La Hija de los Apaches. Ya sé, no solamente hay pulque, también hay cerveza. Y bueno, los pulques también son curados, pero pues teníamos un consumo regular de pulque. Desgraciadamente en esta pandemia pues no nos ha permitido visitar este tipo de lugares folclóricos. Me acuerdo que también visité algunas pulquerías en Xochimilco que la verdad es buen pulque, sinceramente buen pulque. Es una bebida con una historia hermosa y que al mismo tiempo es olvidada. Y desgraciadamente es olvidada por estas campañas que se hicieron hace algunos años contra el pulque para impulsar el consumo de cerveza en México, que pues bueno, fue benéfico desde un punto de vista, pero maléfico también por una industria que fue milenaria en nuestro país. Entonces bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el pulque? Obviamente el pulque es una bebida alcohólica y fue la bebida más popular entre los antiguos habitantes de nuestro querido México. Esto está comprobado, realmente los arqueólogos sí, lo poco que se pueden poner de acuerdo es que esto sí es real. Sin embargo, y pese a su riquísimo sabor, era relativamente poco consumido por los habitantes, ya que su consumo estaba destinado para usos rituales, ¿vale? Y es importante también aclarar aquí que el pulque de esta
de esta época es muy diferente al pulque que nosotros conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque pues, los años pasan, las influencias pasan. En esa época podríamos decir que era diferente, ya que se podía estabilizar con algunas hierbas y me he escuchado también el uso de milenario de ponerle hojas de tomate adentro del pulque para que se estabilice y pueda viajar también, pero bueno, eso ya es el tema de otro podcast. Entonces, bueno, las únicas personas que podían consumirlo en esta época prehispánica eran personas mayores y regularmente solamente en festividades. Es un elemento significativo en sus narraciones míticas. Están presentes en algunas muy importantes y por supuesto muy hermosas que platicaremos en algún momento. Pero bueno, primero vamos a aclarar qué es el pulque, cómo se origina y por qué con el paso del tiempo dejó ser una bebida tan popular en el territorio mexicano. Ya les di una pista, pero vamos a rascarle un poquito más. ¿Vale? Sin más, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es el pulque? El pulque es una bebida alcohólica blanca y espesa que se genera a través de la fermentación alcohólica de aguamiel extraído del maguey. El maguey también es una planta conocida como agave. Para los que no la conocen, es una planta mítica de México, ya que se cree que es originaria de aquí, porque aquí tenemos una gran cantidad de especies registradas, y vaya a saber las que no se han registrado, pero es una planta endémica de la familia de las agaváceas. Es importante señalar que a pesar de estos orígenes tan profundos en México, actualmente no se le conoce como era llamado en las culturas prehispánicas, ya que la palabra maguey es de origen taíno. Los taínos son culturas extintas ya que se encontraban en las islas del Caribe, como Cuba, República Dominicana, Costa Rica. Todas estas islas estaban habitadas por estas personas, que fueron los primeros en tener contacto con los españoles. Y tal vez estas culturas también ni siquiera hayan sabido de la existencia de esta gran planta y de esta bebida. ¿Pero por qué se llama así? ¿Por qué la llaman así? A ver, veamos. Queridos escuchas, si ustedes al escuchar estas palabras se preguntarán ¿por qué rayos utilizamos hoy en día una palabra que no es de origen mexicano o de origen del territorio mexicano para llamar a una planta con tanto arraigo nacional? Pues bueno, todo tiene que ver con los conquistadores españoles, quienes por supuesto llegaron primero a las islas caribeñas con Colón en 1492 y tuvieron contacto con estas tribus, quienes conocían una planta conocida como salvia. Ya todo el mundo conocemos la salvia. Es una planta muy similar a los agaves mexicanos, sin embargo, tiene diferentes usos y los taínos identificaban esta planta con el nombre de maguey. Cuando los españoles llegaron a los territorios que hoy conocemos como México, por supuesto, al ver el parecido de estas dos plantas, las confundieron y comenzaron a llamarlas con el mismo nombre. Y pues así se quedó hasta la posteridad de hoy en día. ¿Cómo se le llamaba a esta planta en esta época en los territorios mesoamericanos? Pues se le llamaba metl. M-E-T-L. Metl. ¿Vale? Ahora, tiempo después, al darse cuenta de las maravillas que ofrecía esta planta, los españoles decidieron llamarla también agave, una palabra que sin duda le hace justicia a la planta. Por supuesto, viene del griego y significa noble o admirable. Pues sí, es una definición muy sincera de la planta, ya que también coloquialmente se le conoce como el árbol de las mil maravillas. No solamente era, sino también es utilizada para muchas cosas, no solamente para la extracción de aguamiel y el pulque. Varias partes de la planta se utilizan como medicina, calzado, material de construcción para viviendas en los techos. La espina en su punta es utilizada como aguja para coser. La planta misma en el campo es utilizada para delimitar territorios o parcelas. Es muy común ver en los territorios del interior de la República cómo se delimitan las parcelas con estos agaves, y a partir de este agave para acá es de Juan y de este agave para acá es de Pedro, y así, o sea, realmente está padre. Y lo que se le podría denominar como terrazas de cultivo permite la retención del suelo y previene la erosión y obviamente el desplazamiento de tierra no deseado. Protege, por supuesto, las cosechas o la casa que esté construida aquí en estas terrazas. Es una maravilla. Seguramente se me pasaban muchísimo más usos, estoy seguro de eso,
Pero lo que podemos decir es que sí, efectivamente, esta planta le queda como anillo al dedo la palabra agave. Es más que probado y seguro. Ahora sí, por supuesto, hay que recordar que existen muchísimas especies de agaves en el territorio mexicano. Por lo mismo, es considerada nativa de este bello país. Y bueno, la mayoría de los magueyes tarda muchos años en madurar y estar listos como materia prima para el mezcal, tequila y por supuesto el queridísimo pulque. Los magueyes pulqueros específicamente tardan, según su especie, en estar listos alrededor de entre 8 y 15 años. No es cualquier cosa, mis queridos escuchas, o sea, sí es un largo periodo de tiempo, es la vida de un niño, prácticamente. Una vez cumplidos estos años y que los agaves sean identificados, los maestros extractores del aguamiel, inmortalizados con el nombre de tlachiqueros, una palabra proveniente del náhuatl que significa raspar una cosa, retiran con sumo cuidado las hojas del centro de la planta, las cuales son conocidas como meyolote. Esto se hace con el único fin de impedir que nazca la inflorescencia mejor conocida como quiote. Si llega a ser el quiote, la planta se echa a perder para pulque porque todos los nutrientes se van destinados al quiote y pues obviamente ya no vamos a tener este aguamiel y la existencia del pulque o del mezcal o del tequila sería sumamente imposible. ¿Va? Bueno, una vez hecho esto, los tlachiqueros extraen el aguamiel de la planta con un instrumento hecho con el fruto seco de una variante de calabaza conocido como acocote. Es una calabaza alargada. Una vez finalizado todo este proceso, empieza la magia. Brota de las paredes de la planta un líquido fundamentalmente llamado savia. Y para que ésta siga saliendo constantemente, el tlachiquero se encarga todos los días de raspar estas paredes. Esto, por supuesto, con la finalidad de obtener bastante aguamiel, con el cual posteriormente obtendremos, por medio de la fermentación alcohólica, el pulque. Ahora, bueno, que ya conocemos perfectamente cuáles son los inicios de esta bebida, los inicios, por supuesto, en la planta, nos surge una pregunta bastante interesante. ¿Desde cuándo es consumida esta bebida en nuestro país? México, por supuesto. Pues ciertamente no lo sabemos con exactitud. Existe un mural muy antiguo fechado alrededor del 200 después de Cristo, donde se ve una fiesta de la embriaguez y pues por eso casi estamos seguros de que esta bebida ya existía desde esos tiempos tan remotos, pero pues no estamos completamente seguros. Se cree que casi todas las culturas prehispánicas, si no es que todas, consumían esta bebida. Incluso los mayas, que ya se encontraban relativamente más alejados y más debilitados, también la consumían, o por lo menos una bebida muy similar. No sé si lo recuerden, pero en nuestro primer episodio platicamos de los inicios de la fermentación y cómo esta palabra desde sus orígenes tiene algo de místico y de divinidad. Si no lo han escuchado, los invito a que vayan inmediatamente terminando este podcast a escucharlo porque es muy interesante. Y bueno, en este caso también, por supuesto, no es la excepción. El pulque en la antigüedad, como muchas otras bebidas, era considerado como un don divino y su elaboración era gracias a la intervención de distintos dioses a lo largo de su proceso de fermentación. Dichos dioses, como Mayahuel y el Censontotochin, mejor conocido como los 400 conejos, los cuales también están asociados por supuesto con la fertilidad de la mujer y claro, la agricultura, que van de la mano, estaban presentes en esta transformación divina. Uno de los mitos más fuertes y famosos dice que Mayahuel fue quien descubrió la manera de extraer el aguamiel de la planta y que fue Patecatl el que descubrió cómo fermentarlo. Es importante resaltar que los antiguos mexicas, y al parecer muchas culturas de esta época, les molestaba de sobremanera el emborrachamiento, la embriaguez. Las personas que eran sorprendidas en estado de ebriedad eran severamente castigadas. Les rapaban el pelo y en ocasiones hasta cuando el estado de ebriedad era recurrente en estas personas, llegaban al alcoholismo, las autoridades decidían expulsarlas de la comunidad, ya que consideraban parásitos y justificadamente se ha demostrado a lo largo de los años que las personas que padecen alcoholismo severos dejan de ser productivos para la sociedad y comienzan a ser dañinos para el núcleo familiar. O sea, son
desgraciadamente, si tienen un problema serio que se convierte en cáncer. Y es por ello, queridos escuchas, que siempre tienen que mantener el control con esta bebida y con cualquiera, porque obviamente el conocer es no excederse. Regresemos. Otras de las personas autorizadas para beber pulque eran los soldados, las figuras políticas y por supuesto las religiosas. El pulque era consumido principalmente en fiestas de fertilidad como nacimientos o bodas y en fiestas religiosas donde las libaciones en agradecimiento a los dioses con sacrificios, por supuesto, estaban presentes. Ahora, vamos a platicar de un animal sumamente importante en esta bebida. El queridísimo tlacuache. Este es un animal originario de las tierras del maguey, por supuesto, y del cual suele alimentarse regularmente. Para los que no lo conozcan, es muy parecido en fisionomía a una rata gigante, pero con la cola sin pelo. Este animal, en la mitología azteca, fue el encargado de robar el fuego de los dioses para entregárselo al hombre. Pero no solo se queda ahí, también se le atribuía la entrega del pulque. La historia va más o menos así, a ver. Cuenta la tradición que cuando el tlacuache entregó el pulque y el fuego a los hombres, pidió 4 vasijas para echarlo y colocarlo en los 4 rumbos. Y con esta acción, el tlacuache ordenó el tiempo y dio equilibrio al universo. Esto al alternar el frío del pulque con lo cálido del fuego. Prácticamente le debemos todo al condenado y bien amado tlacuache. La historia mitológica de la invención de la planta, o bueno, del agave, es verdaderamente hermosa. De las historias que más disfruto en esta vida mitológica en cuanto a una bebida alcohólica. El mito es más o menos de la siguiente manera. Se cuenta que una vez que Écatl y los dioses crearon los primeros hombres, los dioses estaban sumamente orgullosos por su creación, por supuesto, pero tenían una preocupación. Debían hacer algo para alegrar a los hombres, a fin de que estos tuvieran gusto por vivir y pudieran alabarlos. Pensativo, Écatl buscaba la manera de encontrar una bebida que pudiera tener esta función. Le llegó a la mente una diosa virgen llamada Mayahuel, a la que cuidaba su abuela, una vieja diosa llamada Tzitzimítl. Y el joven dios, sin pensarlo más, se dirigió a ella. Cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que las diosas estaban dormidas y despertó a la joven Mayahuel, diciéndole que la llevaría a la tierra. Ella por supuesto aceptó sin pensar y él la cargó en sus espaldas. En cuanto llegaron a la tierra, se transformaron en un árbol que tenía 2 ramas, una siendo el dios y otra representando a la diosa, por supuesto. Cuando la abuela despertó y no encontró a su nieta, entró en cólera total y rápidamente llamó a un par de diosas más conocidas como Tzitzimime, quienes bajaron a la tierra rápidamente a buscar a la joven Mayahuel. Para este momento, las 2 ramas ya se habían dividido y la joven Mayahuel fue reconocida inmediatamente por su abuela, la cual la tomó en sus manos y la partió en pedazos como castigo, y se la dio a las otras diosas para que se la comieran. Écatl, por supuesto, no fue descubierto, y cuando las demás diosas regresaron al cielo, este dios regresó a su forma original, juntó los restos de la joven diosa y las enterró. De ahí, inmediatamente nació una planta que fue bautizada como Metl, la cual conocemos, por supuesto, con el nombre de maguey o agave. Fascinante. Otro mito súper importante es el de Quetzalcóatl, el cual fue engañado por Tezcatlipoca, embriagándolo hasta que Quetzalcóatl perdió la razón y comenzó a hacer una serie de barbaridades, las cuales le costaron el autoexilio, y única y exclusivamente por la vergüenza que sintió al terminar la borrachera. Hay que recordar que Quetzalcóatl se cree que era un hombre blanco y barbado, y al momento de su partida prometió volver, lo cual claro, pues nunca pasó. Pero fue el telón de la llegada de Cortés, el cual se piensa que fue confundido con él y con sus dioses. Para la época de la colonia, todo el misticismo y precaución de esta bebida cambió completamente, convirtiéndose en la bebida más popular en los barrios de todo el país, llegando a grandes excesos, por supuesto. No por nada fue una de las grandes actividades económicas de aquella época. Las primeras pulquerías estaban descubiertas, o sea, no tenían paredes,
con la finalidad de que las autoridades pudieran verificar fácilmente lo que pasaba en estos espacios de tertulia. Por supuesto, después de muchos años, la propaganda de la cerveza le ganó rotundamente al pulque, desplazándolo del mercado. Esto es lamentable porque pues, es una bebida mítica que se creía que dejaba tontas a las personas o que tenía excremento a la hora de la fermentación, cosas absurdas que la gente empezó a creer y empezó a preferir a la cerveza del pulque. Aunado a que los procesos de pasteurización que se utilizan en la cerveza permitía que ésta pudiera viajar por todo el territorio nacional sin tener problema, a comparación del pulque, que sí tiene problema al viajar. O sea, sí le ganó, la tecnología le ganó tanto a la tradición. Una lástima, la verdad. Esta bebida también, pues, por sus refermentaciones, puede echarse a perder muy fácilmente, incluso sin viajar. Pero la verdad es que está fresco, es pues, muy delicioso. El único problema es que sí te puede soltar del estómago porque es un poquito pesado. Pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Y bueno, actualmente las pulquerías están empezando a decaer, luchan por sobrevivir. Desgraciadamente la pandemia también les dio duro, pero estoy seguro de que es un mito que no se va a desvanecer. Estoy seguro que es algo que va a estar presente en nuestros corazones, en nuestras tradiciones y por supuesto en nuestros campos. Si no lo han probado, les invito a que prueben. No le tengan miedo, si quieren empezar con algún curado también está perfecto. Y pues vayan con la persona que más agrade, con una buena plática y unos buenos pulques, van a ver que se la pasan re bien. Regularmente en este tipo de lugares puedes bailar, puedes platicar a gusto, nada más ten cuidado con el exceso porque aunque veas que no pegue, sí pega machín, ¿vale? Y bueno, hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Te mando un abrazo grande. Recuerda evitar el exceso y que tengas excelente día, tarde o noche. Chao.